Sean bienvenidos a un nuevo videoprograma de Rebelión de Lucifer. Dijimos en el episodio anterior que uno de los mecanismos más importantes, más socorridos, más utilizados por parte de los manipuladores y de quienes conspiran contra nosotros es ocultar la información disfrazándola de ciencia ficción. Así que quiero el día de hoy dar algunos ejemplos adicionales, pero fundamentalmente hablar de una segunda táctica. Es una segunda táctica muy ligada a esta primera. Así que, si quieren descubrirlo, acompáñenme. Estamos en Rebelión de Lucifer. Hablamos la ocasión anterior como un ejemplo realmente muy somero de esta película llamada Capitán América Volumen 2. Capitán América 2. Y dijimos que había una buena cantidad de información al respecto de la Alemania de Hitler y del conflicto entre países durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora con un toque de ciencia ficción, de manera que pues todo lo que ahí estamos viendo nosotros lo descalificamos de inmediato. Así que si en un documental o de parte de algún conferencista se escucha o se citan estos mismos ejemplos, pues el cerebro de cada uno de nosotros lo descalifica, le cierra la puerta en la cara, porque inmediatamente uno piensa, este sujeto ve muchísimo cine, este sujeto ve la televisión todo el día. Y entonces, pues valiéndose de eso, nosotros mismos descalificamos la información y quien quiere manipular, quienes conspiran, se salen con la suya. Pues eso pasaba hasta que tú ya sabes que ese era su mecanismo, que esa era su táctica o su herramienta. Otro de los mecanismos, y en este caso lo resalto por lo bajo, por lo verdaderamente desgraciado que es manipular aquella información que va dirigida a los niños. El Capitán América puede haber sido por el grado de violencia que maneja y por ciertas características que los niños no comprenderían, pues tal vez una película con clasificación B para adolescentes y adultos. Pero aquí lo ruin, lo verdaderamente ruin, es manipular o disfrazar información dentro de programas para niños, encriptar información dentro de programas infantiles. Y esto es algo que se ha generado pues durante una muy buena parte del siglo XX y lo que llevamos de este siglo. Resulta que una de las compañías que mayoritariamente recurren a este tipo de manipulación pues es el propio Disney, el mágico mundo de Disney. Tengo un amigo que ha hecho una exposición al respecto de todo esto, caricaturizando de forma sarcástica todos los diferentes personajes que componen al mundo de Disney, hablando de una exposición llamada Disasterland. En este caso, él haciendo todo lo opuesto al mensaje que Disney ha lanzado a través de sus princesas, príncipes y héroes hacia los niños. Obviamente esta exposición tiene mucho más que ver con el ojo adulto y más entrenado debido al alto contenido sexual y de drogas que en esto se maneja. Sin embargo, pues este tipo de personajes tanto pueden generar un efecto como otro. Y en este caso, el ejemplo al que yo quiero llegar, ese mal ejemplo del que quiero yo hablar, es precisamente el de esconder simbología esotérica, el de mandar mensajes de ocultismo que los niños todavía no pueden comprender, que no están en posibilidad de elucidar ni se les puede explicar, en las caricaturas. Hay un fin para todo esto. La razón por la cual se oculta información dentro del contenido dirigido a niños
pues va más allá del quererlos educar, del quererlos inducir hacia una corriente esotérica. Más bien, va encaminado completamente hacia el imbuir en ellos toda una familiaridad con respecto a signos, a símbolos y a programaciones que serán detonadas en el niño que lo está viendo unos años más tarde. De este modo, al punto a donde yo quiero llegar es a que todo aquel que en este momento tenga más de 20 años haga uso de todos sus recuerdos y llegue hacia las caricaturas que cuando era un niño vio durante horas. En todas estas caricaturas aparecieron símbolos, aparecieron personajes, cierta trama en los guiones que, pasado el tiempo, seguimos recordando tal como si hubiera sido ayer. Tenemos incluso a los diálogos de los personajes grabados. Y esto se debe no solamente a que la mente de un niño está tan abierta a manera de una gran esponja que lo absorbe todo, sino que fue enviado con las frecuencias, con los mensajes, con la táctica adecuada para sembrarlo en la mente de los niños. Tanto que, insisto, seguimos recordando nombres de personajes, lugares, eventos, número del capítulo y los diálogos. Esto mismo se hace actualmente con una buena cantidad de símbolos y de herramientas, de los cuales hablaremos con detalle dentro de un par de programas más adelante. Pero este tipo de símbolos y herramientas que ocupan los manipuladores, los conspiradores, siembran dentro de la mente de un adulto todas las bases como para generar una mayor manipulación. De manera que, si desde niño estás habituado a ver ciertas figuras geométricas, cuando avanzas en el tiempo, pues esas figuras te son tan familiares, tienes tú un hábito tan grande a estar conviviendo con este tipo de figuras que jamás te resultarán extrañas, que aquello que se esconda de manera subliminal detrás de estas figuras, pues ya no te va a parecer extraño. Se trata precisamente de despertar, pasado el tiempo, un mecanismo, una señal que detone lo que se ocultaba detrás de las figuras. Así que no nos extrañe que de un tiempo a la fecha muchos de los rostros de los personajes se deformen. Hay una buena cantidad de personajes que tal vez hace 30 años o 20 años tenían forma humana, tenían rasgos humanos, el corte de su cara, sus brazos, cuerpos, y que los últimos años esas figuras humanoides más bien tengan pues, los rasgos más gruesos de un ser humano, que serían extremidades, tronco y cabeza, mas no tienen cuerpo en lo absoluto de persona alguna que tú conozcas. Esas geometrías, figuras caprichosas en las cabezas o tal cual en las siluetas de estos personajes, tiene todo que ver con sembrarlas también en tu mente, y que eso a su vez va asociado muchas veces de música o de colores en particular que van a generar en ti un efecto tal que dentro de unos años, al ser detonadas las señales correctas por parte de quien indujo esa información, despertarán un efecto. Todavía no podemos predecir cuáles son todos esos efectos, pero sí puedo hablar al día de hoy de lo que ocurrió hace 30 o más años. El efecto sembrado en la mayoría de estas caricaturas, de estas historietas también de forma impresa, es obediencia absoluta. Una buena cantidad de información que fue sembrada en nosotros en la infancia, al día de hoy ha sido transformada mediante estímulos visuales y auditivos en obediencia absoluta, en una carencia de cuestionamiento hacia lo que se impone, hacia la autoridad, en doblegar tu fuerza de voluntad, en incluso inducirte a los vicios.
vicios tan permitidos como el propio cigarrillo o el alcohol, a inducirte también en estados depresivos, a generar en ti un efecto completamente contrario al que quizás tu propia educación, tu formación, tu familia pudieron haberte inculcado. Más ha podido el efecto de las caricaturas, lo que la televisión, lo que la literatura ha ingresado en ti, que lo que tu propia educación te ha traído. Tanto como si los medios te hubieran educado en vez de otras personas, o tu familia, tus maestros. Eso es precisamente algo de lo que vemos ahora con claridad. Lo que intriga a todos nosotros ahora, a quienes investigamos toda esta serie de eventos, es ¿qué diablos es lo que se pretende con las nuevas caricaturas? Con haber cambiado las fisonomías, con haber cambiado las tramas, con desvirtuar todo aquello que habla sobre extraterrestres y manejarlo a través de canales como el propio Disney Channel, o Nickelodeon, o todas estas cadenas encausadas hacia niños. ¿Por qué mostrar símbolos esotéricos de la cultura egipcia disfrazados dentro de caricaturas para niños de menos de 7 años? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Cuáles son los oscuros fines de hacer todo esto? Tanto como estos ejemplos que ahorita he manejado, tanto como esto que ocurre en las caricaturas, se ha hecho a través de instituciones a las que consideramos como incorruptibles, o de instituciones que manejaron una seriedad y que por su propia seriedad las personas hemos asimilado sin cuestionar. Hablo al respecto de instituciones de salud, hablo de instituciones dentro de organizaciones civiles a los cuales nosotros les dábamos suficiente crédito. Hablo inclusive de las diferentes iglesias que existen en el mundo, de la religión que tú quieras. Todas estas instituciones que representaban un canon moral con cierta estima, todas estas instituciones que para ti representaban seguridad, han sido corrompidas, ingresando en ellos también las señales que llegaran a ti, abusando de la confianza, abusando de ese canal de confianza que ya se trazó por parte de esa institución, con el fin de que absorbas nueva información y mediante esa información seas manipulado. Tanto así como, a manera de ejemplo lo digo, ocurrió durante una muy buena parte del siglo XVIII. Y esto ocurrió con la masonería. Quienes investigamos estos temas, quienes nos hemos interesado por todo ello, tenemos toda una impresión al respecto de masonería. Tenemos una vivencia muy personal al respecto de ella. Y quienes no se han implicado del todo, pero han escuchado toda la información que provenga de masonería para con estas otras personas, es muy posible que sea de dudosa calidad. Es muy posible que sea únicamente la de villanos. Tachar a toda la organización, a toda la masonería y mandarla directamente a un archivero donde se le descalifique, donde se tome como los dueños del mundo. Bueno, pues eso en algún tiempo no ocurrió de esta forma. Eso no siempre ha sido así. Sin entrar en discusión en este momento, puedo decir que la masonería fue infiltrada también. Fue infiltrada por otra organización secreta. Y esto es justamente el término del episodio de hoy, mismo que ya estoy cerrando. La infiltración. Uno de los mecanismos para generar manipulaciones, para las conspiraciones, es el ocultamiento mediante el disfraz de ciencia ficción. Esto que funciona como un caballo de Troya. Pero este otro mecanismo es el de la infiltración. Es semejante al de un caballo de Troya, pero este es menos subliminal. Más bien, esta infiltración tiene que ver con corromper a una institución o corromper a una organización de la cual se suponía cierto prestigio o cierta reputación, cierta estima,
y sembrar en estas organizaciones una serie de nuevos fines que no eran aquellos con los que fueron fundadas. Quiero que esto quede muy claro. Eso es la infiltración. Muchas instituciones han sido infiltradas al día de hoy. Y es por eso que el efecto que se ha causado es hacernos pensar que la institución desde siempre, que la organización desde siempre ha sido eso terrible con lo que hoy la conocemos. Pues no fue del todo así. Así que quiero que hagamos un llamado a la memoria en lo individual y que verifiquemos toda esa información que hemos presentado a día de hoy en el episodio, que recuerdes esas series infantiles que veías, que analices las series infantiles que en este momento están viendo tus hijos, tus nietos y tú mismo, y que analices también aquellas instituciones y organizaciones que están en este momento tan desprestigiadas, que han sido tan corrompidas, e investigues y hagas memoria de cómo eran hace 30 años o 50 años atrás, o 100 años atrás, de las más antiguas. Investiga qué es lo que ocurría antes. ¿Siempre han sido así? ¿Tus padres o tus abuelos te platicaban otras historias? Porque entonces, si es tan diferente y tan contrastante ese pasado de la institución y organizaciones de este presente, es porque igualmente han sido infiltradas. Hablaremos con muchísimo más detalle en lo individual de una buena cantidad de estas organizaciones, de estas instituciones que han sido infiltradas. Por el momento, para no alargar más este video programa, quiero despedirme recordándote que este es el momento para que te suscribas al canal. Este es el momento para que le des like y lo compartas con todos tus amigos y conocidos. Esto nos ayuda mucho a nosotros y te lo agradezco enormemente. Hasta la próxima. Estamos en Rebelión de Lucifer.